Cuando yo voy a una clínica o voy a un laboratorio, a mí lo primero que me piden es la cédula. Tenga o no seguro, ese es el protocolo, la identificación. Pues no le están negando el tratamiento a las ciudadanas haitianas, lógicamente. Después que pare y pasa un tiempo, hay que deportarla porque si no, esos son 2 ilegales más en nuestro territorio. Entonces, la responsabilidad de todo. Pero si ya tenemos el problema, no ayuda para nada que tú no hiciste nada, que tú tampoco hiciste. Ok, todos somos responsables, pero no nos vamos a sacar eso en cara ahora. Pero por lo menos él reconoce que ante una migración desordenada y masiva que supera la capacidad de respuesta del Estado, esto se requiere de una unidad. Fue el amigo Pelegrín Castillo. Cuando él dice que en los gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández fue donde se gestó el desorden migratorio. Vamos a decir que sí que es verdad, pero Pelegrín Castillo fue diputado del PLD, Pelegrín Castillo fue ministro de Energía y Minas del PLD, y en algún momento ellos le entregaron la dirección de migración. ¿Y por qué Pelegrín Castillo no dijo eso en el momento que era ministro? Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan por Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y muchísimas plataformas. Buenos días a todos, feliz miércoles. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Termina el mes de abril, 30 de abril. Mañana comienza el mes de las flores, el mes de las madres, el mes de las lluvias, el mes de mayo. Como siempre, es un grato placer que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a comentar algunos de los temas de actualidad y hoy vamos a conversar además con el ingeniero Rafael Tobías Crespo. Él es diputado en varios periodos de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, estaba en representación de la Fuerza del Pueblo y es el representante como segunda mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Así que les invitamos a que no se pierdan el programa en esta mañana porque hay muchos temitas calientes. Bienvenidos. Exactamente. Bueno, uno primero, en el cual uno tiene que felicitar la actuación del Ministerio Público y del DNCD. Hay un caso en el cual fueron apresados en febrero. Se puede decir que es una familia, porque son 2 hermanos y la madre. David Caminero Borgen, Manuel Caminero Borgen y la madre, Olga Borgen. Acusado de narcotráfico, lavado, juegos de azar, etcétera. Pero en el día de ayer hubo un operativo. 17 allanamientos simultáneos que incluyó a Santo Domingo Oeste y Boca Chica. Participaron 15 fiscales, más de 90 miembros de la DNCD y un equipo técnico de la Procuraduría especializado en antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y ahí, bueno, ocuparon altas sumas de dinero que esperamos sean resguardados y no se pierdan. También vehículos de alta gama que esperamos no se pierdan. Documentación financiera y societaria que aseguran que permitirán al órgano acusador fundamentar los cargos de esta red que ellos dicen que está desmantelada. Otra más, qué bueno. Por otro lado, cambiando a otro tema, y es el tema del jet set que no podemos olvidar. Comentábamos tú y yo que nos preocupaba, y lo comentábamos con nuestro invitado ayer, el abogado Carlos Salcedo, de que lo ideal es que como otros países, cuando hay casos como este, se unifican. Los demandantes se dividen en 2 o 3 grupos, pero ya van por 19. Mientras más demandas haya, más se complica el caso. Aparte de que hay un elemento ahí de penal y civil que no queremos profundizar, pero sí quiero dar el llamado de atención, porque lo escuché con Edith Febles, de que hay casos ya en los cuales las personas heridas sobrevivientes están pidiendo ayuda porque no tienen los recursos para los medicamentos y para todos los procesos que se requieren, qué sé yo, radiografía, tomografía, y eso es lamentable. Eso es lamentable, y ahí caemos en lo que tú ya mencionas, la empatía del propietario. Usted no tiene que dar la cara, pero envíele dinero a esos casos. Si no, el gobierno tendrá que hacerse cargo, porque vamos a permitir que un sobreviviente muera semanas después de la tragedia.
Mira, tú sabes que en la prensa han estado saliendo incluso acusaciones a centros médicos que se negaron Sí. supuestamente a darle asistencia a los accidentados, a los heridos de la tragedia del Jet Set. Algunos están en hospitales públicos, pero sabemos la carencia que tienen y a veces hay que salir a comprar hasta los reactivos y bajantes de suero y demás insumos que se necesitan para una atención. En algunos casos yo he visto personalmente que jóvenes, por ejemplo, hay el caso de una joven como de 30 años, lesionada de la columna, de un brazo, no mueve una pierna, obviamente estaba trabajando pero no puede trabajar en esas condiciones, todavía está interna, ha requerido cirugías, tomografías, medicamentos y su familia no tiene con qué. No tiene porque el padre no está trabajando y solamente se está manteniendo con lo que la madre produce, pero ocurre que entre las dos pagaban la casa. Entonces ahora hay este faltante y así hay decenas de casos y esos son los que conocemos a través de las redes, más el desmembramiento y la recomposición que han tenido que someterse las familias que sufrieron pérdidas durante la tragedia. Pérdidas como quiera que usted lo vea, sean ricos, clase media, pobre, pérdidas de todo tipo, porque también el que es rico y tiene que recomponer dónde que van a vivir esos muchachos, quién es que lo van a mantener, quiénes serán los custodios, los responsables. Bueno, es difícil. Entonces, ahí es que yo digo, la responsabilidad empresarial del empresario. Los casos penales y civiles, eso lo dilucidará la justicia, pero no hay que esperar que venga la justicia como para hacer una buena obra y por lo menos hacer algo. O se lo van a dejar todo al gobierno y el gobierno no tiene con qué. El gobierno amanece hoy, da la prensa, que en este trimestre del año arroja un déficit mal contado de más de 14.000 millones de pesos. Y Perdón, eso no es lo peor, porque en la reseña Cándida Costa no dice lo de las recaudaciones. Sí, en el primer trimestre, las recaudaciones apenas crecieron un 3% en relación al año pasado. Es decir, menor que la inflación. Y lógicamente se quedaron cortas con el estimado del presupuesto. Es decir, que significa que el gobierno está recaudando menos de lo que había estimado, lógicamente porque la economía está desacelerada. exactamente, no hay que ser adivino, no hay que ser muy economista, experto para saber que si ya se nos ha informado que primero vamos a crecer menos, que segundo hay una ralentización de la economía. ¿Por qué? Porque los sectores están vendiendo menos. Hay menos negocios en las inmobiliarias, en las construcciones que están casi paralizadas, en las aprobaciones de nuevos proyectos, en el sector alimenticio y todo eso se repercute en el gobierno. Entonces, no se le puede cargar todo al gobierno. Los empresarios tienen que hacer su parte. Y en este caso, tienen que, obviamente, hay que asistirlo, pero óyeme, que vean nada más que las redes, que las usan para muchas cosas. Además, los socios del señor Antonio Espaillá son multimillonarios poderosos, que también tienen familia y tienen corazón, y ha de ser sensibles con la desgracia y la tragedia humana, y pueden mandar a pagar, esos son 3 cheles, sí, en clínica, en ubicación, en transporte, para mucha gente que lo ha perdido todo y que ahora se está volviendo loca porque no tiene cómo darle respuesta a esa necesidad que tiene un paciente, un amigo, un familiar herido, incapacitado y que no sabe cómo lo va a resolver. Yo les recomiendo a esas personas, a los familiares, que recurran a los medios de comunicación, que visibilicen esos casos, que usen las redes, pero vayan a las redacciones de los periódicos, a las redacciones de los medios como el nuestro. Nuestro programa está abierto a los que quieran venir a denunciar situaciones de esa naturaleza, porque es la única manera en que van a recibir ayuda de alguna parte, pero no podemos permitir que una persona que haya sobrevivido a esa tragedia luego pierda su vida o sencillamente quede inválida porque no hubo el dinero para hacerle los tratamientos y las intervenciones que son necesarias. Mira, por otro lado, ha habido respuestas de los partidos políticos no muy felices a la propuesta del presidente Abinader de reunirse con los expresidentes.
Voy a comenzar con la del PLD, porque ellos hicieron una rueda de prensa en el día de ayer. Y ellos dicen que sí, que están dispuestos a ir al diálogo, pero ellos cuestionan la política migratoria. Voy a leer un párrafo de lo que dijo el secretario general. Considera una ineficaz política migratoria y que es injustificable que las actuaciones del gobierno atenten contra la dignidad de personas vulnerables como mujeres embarazadas o menores. ¿Dónde está el maltrato? Pedirle el documento, porque no le están negando la atención. Cuando yo voy a una clínica o voy a un laboratorio, a mí lo primero que me piden es la cédula, tenga o no seguro. Cuando yo voy a un laboratorio y a veces voy a hacerme un análisis y no tengo el tiempo de buscarla, lo primero que me dicen, deme su cédula y deme su número de teléfono. ¿Sí? Ese es el protocolo, la identificación. Pues no le están negando el tratamiento a las ciudadanas haitianas, lógicamente. Después que pare y pasa un tiempo, hay que deportarla porque si no, esos son 2 ilegales más en nuestro territorio. Entonces, no me gustó la respuesta del secretario general del PLD, de que, voy al diálogo, pero lo que ustedes están haciendo está mal hecho. No, así no. Bueno, si se van a echar las culpas de lo que está mal hecho, todos tienen una cuota de responsabilidad. Es muy bueno criticar en la oposición. La oposición, y no importa cuál partido sea, tiene todas las soluciones a los problemas, pero en los momentos en que le ha tocado gobernar, ahí es que se guayan. Y hacen cosas, pero tampoco satisfacen esas actuaciones. Dice Johnny Pujol que la soberanía se defiende con orden legal, con controles robustos y con humanidad. Y ellos no hicieron ninguna de esas cosas cuando fueron gobierno. Entonces, la responsabilidad de todo. Pero si ya tenemos el problema, no ayuda para nada que tú no hiciste nada, que tú tampoco hiciste. Ok, todos somos responsables, pero no nos vamos a sacar eso en cara ahora. Ahora lo que vamos es a dialogar con altura, con nivel y aportando ideas para las mejores causas, pero sobre todo teniendo la clara idea de que el presidente de la República es Luis Abinader. Por otro lado, el doctor Leonel Fernández, en una nota de prensa del domingo, él cuestiona el que se tomaran las medidas y después se convoca, pero por lo menos él reconoce que ante una migración desordenada y masiva que supera la capacidad de respuesta del Estado, esto se requiere de una unidad, de un diálogo nacional. Habría que explicar en qué consistiría el diálogo nacional, en qué seno, quiénes participarían. De cualquier manera, el presidente tiene que... Eso se diluye si es nacional, sí, Ramón. El presidente tiene que seguir tomando sus medidas. Pero quien la votó por los 411, como decía, fue el amigo Pelegrín Castillo. Cuando él dice que en los gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández fue donde se gestó el desorden migratorio. Vamos a decir que sí que es verdad. Pero Pelegrín Castillo fue diputado del PLD. Pelegrín Castillo fue ministro de Energía y Minas del PLD. Y en algún momento ellos le entregaron la dirección de migración. ¿Y por qué Pelegrín Castillo no dijo eso en el momento que era ministro? Entonces, así, si los políticos siguen actuando así, no habrá unidad. Y ya la unidad sí se está gestando en la base del pueblo. Ramón, pero mira, Pelegrín Castillo ha sido consistente, incluso cuando estaba en el gobierno, criticando el tema de que se estaba haciendo, pero que no era suficiente lo que se estaba haciendo. Yo creo que José Ricardo Taveras, que fue director de migración, era de la Fuerza Nacional Progresista. Secretario general. Entonces, ahí pudieron haber hecho muchas cosas que no hicieron y que están criticando en el día de hoy también. Y que pudieron haber presionado más y alertado más y convencido más a los gobiernos que ellos apoyaron. A Leonel desde el 96 hasta Danilo cuando hubo una interrupción ahí. Pero fueron inclusive, de esos 20 años, ellos verdad que estuvieron clamando quizás en el desierto, pero muchas cosas, mucha influencia tuvo la Fuerza Nacional Progresista en los gobiernos del PLD. Obviamente yo digo que sí, que se gestó el problema, se incrementó, porque la base de lo que tenemos hoy comenzó ahí. No, yo diría que comenzó más para atrás, en el gobierno de Hipólito, porque con Balaguer sí. También. Lo que pasa es que eran menos. Con Balaguer los traían ya documentados, pagaban para traerlos
a las labores de caña de azúcar, pues después ellos se quedaban y de ahí se esparcieron a la construcción y a otras. Es decir, todos somos responsables. Ahora, Ramón, también te voy a decir una cosa. En esta reunión, que no se hagan muchas ilusiones, porque tú no puedes ir a una reunión que te convoquen de 4, 5, 6, 7 personalidades como esa y que haya un diálogo. Pero no se puede pretender que cada quien que lleve su propuesta, esa propuesta se acojan todas, porque y el que no le acogen la propuesta que diga que se debe hacer, no debe salir ahí mal. Tenemos que estar abiertos al diálogo. Tú has estado en comisiones, en reuniones, en consejos, y se van a votación, y a veces la decisión que se tome quizá no fue la que tú planteaste. Entonces, hay que estar claros en esto y verlo como un asunto del país y tomar las medidas mejores. De eso, que es lo mejor, de ahí, tomarlas, y vamos a ver que haya un compromiso de aplicar esas medidas. Pero el presidente tiene que seguir, tiene que aplicar los 15 puntos y hay que resolver el problema con el empresariado que contrata. Ahí están los bananeros pidiendo que quieren 15,000, sí. Hágale un contrato de trabajo. Vamos a tomar las medidas biométricas, migración. Sí, porque ellos lo que le piden es al gobierno que los regularice, sí, o que le dé un documento. Pero no es regularizar, es darle un estatus provisional en lo que ellos recogen los bananos, pero usted tiene que darle el trato humano, porque se ataca mucho al gobierno con el trato humano, pero el trato humano que dan los empresarios. Esos recolectores tienen seguridad social, los liquidan cuando termina la recolección. No, pues entonces hay que cumplir la ley. Y cuando termine la recolección de los bananos, que Migración se ocupe de llevarlos a Haití. Esa debería ser la norma. Por otro lado, en el ámbito internacional, Donald Trump cumplió 100 días. Hay muchísimos artículos. Pero el mejor fue el del país. El del país. 100 días de soledad. 100 días, exactamente. Tú lo leíste. La América de Trump y el mundo. 100 días de soledad, obviamente, parafraseando a la obra insigne, quizá, de la literatura la literatura latinoamericana de los últimos años, las últimas décadas, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Aquí, sí. Ese mismo autor le llama, días de soledad. Ese mismo autor le dice autoritarismo en casa y aislamiento en el mundo. Así mismo es. Señora, la cosa ha llegado a un nivel en Estados Unidos que Amazon, la segunda empresa de ese tipo de distribuidor, porque la mayor es una china, Alibaba, ellos estaban poniendo en su factura el costo de la mercancía más el costo del arancel. Pues mire, la jefa de prensa de Trump dio una rueda de prensa atacando a Jeff Bezos. Y parece que Trump llamó a Jeff Bezos y lo convenció de que eliminara eso. ¿Sí? Y desoyendo sentencia, incumpliendo sentencias de jueces que les reclaman que el salvadoreño que enviaron de manera ilegal porque era ciudadano y estaba casado con una... cantidad de cosas. Y como señala ese artículo, se está aislando de sus aliados. Mira, es que Trump tiene mucho poder de convencimiento. ¿Tú te acuerdas que le respondió Harvard? Sí. Ya ha tenido que echar para atrás y complacerlo en algunas de las peticiones que había hecho el gobierno de Donald Trump. A pesar de que se envalentonaron y dijeron, tenemos 56,000 millones de reservas y por 2,000 millones no nos vamos a echar. Pues mire, ya están haciendo algunos cambios. Entonces, Estados Unidos ha dado la espalda a alianzas de décadas de existencia en 100 días y se ha retirado de acuerdos internacionales y ha abrazado a líderes autoritarios mientras deja de lado a socios más democráticos. Y ahí lo resume todo. Muchas cosas veremos. Él ha tenido que echar atrás. Por ejemplo, ayer anunció, no se dijo en qué, que el arancel a las partes de vehículos lo van a revisar. Porque ¿qué ocurre? Que los vehículos que se fabrican en Estados Unidos utilizan partes que vienen del exterior. Sí, se ensamblan allá. Se ensamblan allá. Entonces, usted está encareciendo el vehículo. Él ha tenido, porque los mercados lo han obligado. Y una encuesta, varias encuestas, señalan que su nivel de popularidad es 41%. ¿El más bajo en cuántos años? 70 años. En 70 años. Nunca. En 7 décadas. Normalmente los presidentes en los primeros 100 días ganan popularidad. Pues él la está perdiendo, claro.
Él tiene un núcleo duro. Él hizo un meeting en Michigan y sus seguidores son radicales. Sí, fanáticos. Fanáticos, pero en lo que se refiere al promedio norteamericano y muy especialmente el latinoamericano, hispanoamericano que votó por él, ya están arrepentidos. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el ingeniero Rafael Tobías Crespo, un diputado sumamente productivo, pero vamos a hablar de todos estos temas.